Buenos días, hermanos. Bueno, aquí estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos 1 a 3, en el cual es mi deseo compartirles un pequeño análisis, un pequeño estudio sobre este capítulo y sobre este tema muy interesante que es la conversión de Saulo. Antes que nada, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirme estar en esta hora. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y por toda persona que escuche y que vea este video, Señor. Seas tú a través de tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones, tocando nuestros espíritus, tocando nuestras vidas, Señor. Y trayendo esa palabra, ese alimento a nuestro corazón, esa revelación, Señor. Y que podamos escucharte y darte gracias y alabarte por lo bueno que eres tú, Señor, porque Dios uno es y bueno es y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, aquí vemos en el libro Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 3 en la versión Reina Valero. Y vemos aquí en el primer versículo que dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y en el versículo 2 le dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bueno, aquí vemos primero que nada a Saulo, un personaje muy importante en la historia del cristianismo, un personaje este, trasce- trascendental, ¿verdad? En la historia del cristianismo. Él era judío, estudioso de la ley, era celoso, ¿verdad? De ese cumplimiento de la ley. Y él estaba cumpliendo una función que era ir, encontrar a los discípulos del Señor. Pero en el primer versículo vemos y nos dice aquí, respirando aún amenazas y muerte. Qué importante lo que estaba sintiendo Saulo en su persona. Él estaba respirando amenazas, estaba respirando muerte, porque él estaba fijo y su mirada estaba fija contra los discípulos del Señor. Como lo vemos aquí, tenía el respaldo del sumo sacerdote, esa autoridad religiosa en el pueblo judío. Y nos dice aquí que vino y se presentó ante él, ante el sumo sacerdote, y en el versículo 2 vemos que, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él tenía que ir a esta ciudad de Damasco, pero iba a lugares específicos. Ellos sabían dónde estaban las sinagogas, porque eran los lugares donde se reunía el pueblo judío, el pueblo de Dios, para estudiar, para escudriñar la palabra del Señor. Y Saulo le pidió al sumo sacerdote esas cartas para ir e investigar abiertamente en esos lugares. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Y ustedes me dirán, ¿cuál Señor? Pues el Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Sus discípulos del Señor Jesús estaban siendo amenazados y también estaban teniendo una sentencia de muerte. Y dice aquí en el versículo 2, dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino?
Nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino por el cual debemos caminar. Y Saulo estaba buscando a hombres o mujeres de este camino, que eran discípulos y discípulas del Señor. ¿Por qué? Porque dice, los trajese presos a Jerusalén. Él los quería encontrar, detener, apresar y trasladarlos a Jerusalén para llevarlos ante quién, ante el sumo sacerdote. Y nos explica, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, no alcanzó él a cumplir su propósito. Yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Saulo? ¿Cómo iría armado? ¿Cómo se habría preparado para ir contra los discípulos del Señor? Dice, mas repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en estas palabras yo puedo encontrar que nuestro Señor Jesucristo está atento a lo que pasa en nuestras vidas. Y que no hay una división, que también está atento al pueblo de Dios, al pueblo judío, porque estaba atento a lo que estaba haciendo Saulo, pero también estaba atento a lo que estaba pasando con sus discípulos. Yo le doy gracias a Dios porque aquí me muestra que Él está atento a nosotros, que Él como lo prometió no nos deja solos, que está al pendiente de lo que está sucediendo a nosotros. Pero qué hermoso lo que veo aquí, lo que leo aquí. Dice, y le rodeó un resplandor de luz del cielo. Qué impactante el que caiga la gloria de Dios, que caiga la gloria de Dios. Y Saulo, lo vivió, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué sentimiento produjo el Señor en la vida de Saulo? Qué importante es observar por qué camino estamos caminando. Qué importante es observar si en nuestro corazón estamos respirando amenazas y muerte. Algunas veces algún hermano, algún compañero de trabajo, algún amigo, alguna persona nos ha ofendido y nosotros empezamos a respirar esas amenazas y esa muerte. Y, y no debemos permitirlo. Debemos recordar que nosotros seguimos un camino, que es Jesucristo, y que debemos permitir que su resplandor, que su luz incomparable, que su presencia inigualable nos cubra, nos rodee, nos abrace a través de su Santo Espíritu. Y te invito, hermano, en esta hora, que reflexiones, a que le permitas al Señor escudriñar tu corazón y que puedas vivir día a día el resplandor de la luz del Señor, que te rodee a ti y a los tuyos y que te permita caminar por su camino. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora por haberme permitido compartir esto. Tuya es la gloria, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.